Bienvenidos al lugar donde tú y yo somos iglesia, donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración es nuestra pasión. Encomendado a Dios y a la palabra de su Permita gracia. que Dios sea su ayuda. Señor, santifica. La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Muy bien, quiero poder conversar, hablar estos pensamientos que el Señor me habló estudiando un poquito acerca de la importancia de la Santa Cena. Y quiero poder conversar con ustedes acerca de este mensaje que, si tomas notas o apuntes, le he llamado los escogidos de la mesa. Los escogidos de la mesa. Y me gustaría introducir este mensaje de la siguiente forma. Hace algunos días atrás tuve la urgencia por una eventualidad que le sucedió a mi hermano pequeño David, de avisarme que mi revisión técnica estaba retrasada. Si su revisión técnica del auto está retrasada, ponga atención a ello, porque es bien contraproducente. Pero resulta que mi revisión, por el tema del COVID, por el tema etcétera, un montón de cosas, la tenía no al día. Mi hermano me ayudó a sacar una hora y de pronto fui ese mismo día, en la mañana, y fui en la tarde. Yo pedí ayudas, a ver, revísame si está bien la luz de la patente, los cinturones, que esté bien un poco, ver los neumáticos, que no tenga nada. Y yo creía que estaba todo bien. Aparentemente a mi vista estaba todo excelente. Resulta que cuando voy llegando pasan, ¿verdad? Me piden el auto, todo el protocolo, ¿verdad? COVID, el cinturón, el manurio, piden que salgan y el auto pasa su proceso, ¿verdad? Los neumáticos, los aceites, las luces, los cinturones y todo lo que ellos saben hacer. Usted, hermano y hermana, sabe lo que le estoy hablando, la revisión técnica. Y resulta que estaba bien confiado yo y no le había tomado asunto. Y de pronto, cuando me llaman para buscar los documentos, me dicen: señor Felipe, su revisión ha sido rechazada. Y yo me preocupé y dije: ¿por qué fue rechazada? Tengo que venir otra vez a arreglar qué está malo y cuánto irá a salir, etcétera. Y eso es que me dije: ¿y me puede decir por qué está rechazada? Claro que sí, el técnico, el mecánico se va a acercar a usted. Tomé las llaves, los documentos y me fui a mi auto. Y resulta que cuando estaba ahí, el mecánico se acercó y me dijo: pásame los papeles. Y claro que sí. Me dijo: a ver, ¿qué dice? Falta grave, revisemos. Me dijo: mire, acérquese. Yo me acerqué. Yo había ido antes a una revisión, pero solamente acompañado, para acompañar a alguien, pero nunca me había tocado a mí, solito. Y resulta que cuando el mecánico me dice: ¿sabes lo que pasó? Es que los cinturones deben estar a la vista, no deben estar obstaculizados. Y por la pandemia nosotros no podemos tomar nada ni correr nada. Y yo tenía unos bolsos ahí que había dejado para detrás, ni siquiera lo puse en la maleta, sino que en el asiento trasero, y que estaba tapando la visual de los cinturones. Yo en mi mente pensé: pero es tan fácil como correr el bolso y ver si el cinturón entra en su sistema. Y yo le dije eso: pero ustedes no lo pudieron haber corrido un poquito. Y me dijo: no, por normativas de la pandemia no podemos tocar absolutamente nada. El auto debe venir impecable para su revisión. Debe venir tal cual como va a ser chequeado. Y nosotros no podemos intervenir en nada. Por eso fue objetado, rechazado. En ese minuto, cuando ese mecánico me estaba hablando a mí, el Espíritu Santo me habló y me dijo: llegará un día donde todos ustedes, nosotros, me habló a mí, donde tú tendrás que pasar por una revisión. ¿Sabe cómo se llama esa revisión? El tribunal de Cristo, el Vimá de Dios.
Y nuestra carta tendrá que ser leída por todas. No podremos ocultar nada. Porque en ese momento el Espíritu Santo no va a poder ayudarnos y decir, no importa, Jesús, se me olvidó esto. No. Eso lo tuvimos que haber resuelto antes, habiendo estado aquí en la tierra. No sé si me va siguiendo la figura que quiero poder hablarles. Pero yo quiero llegar a esa revisión de mi vida delante de Cristo y que me digan, ¿saben qué? Bienvenido, entra al gozo de tu Señor. Y que no me digan, ¿sabes qué? Estás siendo rechazado porque hay algo que está oculto. Hay algo que no está bien. Hay algo que no trabajaste antes, que no te diste cuenta antes, que no estuviste atento. ¿Saben qué? Yo quiero que el Señor me diga, bienvenido, entra al gozo de tu Señor. Entonces, para terminar la historia, yo le dije, pero ¿cómo puedo venir? Tenía que venir creo que 15 días más. Dije, ¿puedo sacar las cosas yo y volver a entrar? Me dijo, mire, saque las cosas, ponga su cinturón y si yo lo veo que está bien, le doy su revisión. Saqué las cosas rápido, hermano, puse el cinturón y dijo, listo, estoy listo. Ok, ahora sí. Y mandó traer los papeles que ya estaba aprobado. Ahora, el acto que yo hice de sacar eso para que les pudiera ver espiritualmente, saben que el Señor nos da herramientas a nosotros para examinarnos y quitar lo que no corresponde y Él traiga perdón sobre nuestra vida. Quiero que por favor se metan en la cena que yo viví y el Señor me habló a mí. Pero yo creo que todos nosotros deseamos ser aprobados por el Señor. Entonces tal vez hay cosas en nuestra vida que si el Señor viniera ahora, habrían bolsos que están obstaculizando que el Señor nos pueda ver. Hay cosas que no corresponden para que seamos hallados graduados y vayamos a las bodas del Cordero. Pero si hoy día hay cosas que están obstaculizando tu santidad, que están obstaculizando y están corrompiendo tu corazón, que ha habido pecado, que ha habido traición, que ha habido cansancio, que ha habido cosas que al Señor no le agradan. ¿Saben qué? La Biblia nos da herramientas y cosas a nosotros para que podamos ser limpios, libres, que podamos vivir una redención, de que podamos examinarnos conforme a su palabra. Y una de esas cosas que el Señor nos habla, una de esas cosas que el Señor nos da, ¿saben qué es? La Santa Cena. Yo no sé cuántos estuvieron el domingo. ¿Pueden levantar los que estuvieron el domingo? ¿Saben lo que el pastor hablaba? Era que una de las cosas que debemos hacer en la Santa Cena es examinarnos. Examinarnos cómo estamos, cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón. Entonces, comencé a estudiar acerca de las personas que se sentaron con Jesús en la mesa. Comencé a estudiar si la Santa Cena, el pan y el vino, es una herramienta para traer libertad, para traer sanidad, para traer perdón. Si es una herramienta, algo que el Señor nos entregó a nosotros. Una forma, como usted quiera llamarlo, una administración. Comencé a ver las personas con que Jesús se sentó a la mesa. Porque si Jesús se sentó a la mesa, a mí me interesa saber qué tipo de personas eran. Entonces, le hago todo este preámbulo para decirle que vamos a estudiar un poquito acerca de las personas que Jesús escogió. Cómo el Señor escoge a quienes se sientan a su mesa. Y seguramente vamos a experimentar y ver la gracia del Señor. Tal vez cuando comencemos a hablar y a estudiar un poco acerca de esto, vamos a romper paradigmas, escuelas de pensamiento erróneos donde solamente señalan, apuntan con el dedo, legalismos. ¿Y saben lo que provocan? Élite en medio de las congregaciones, lo que finalmente daña al cuerpo de Cristo, daña al evangelio. Cuando Moisés vino, trajo la ley, pero cuando Cristo viene, ¿sabe qué? Trae la gracia. Y como hoy nos vamos a sentar a su mesa, quiero prepararles, quiero traerle una palabra de aquellos que se sientan a la mesa. ¿Quiénes son los que Jesús escogió para sentarse a su mesa? ¿Está listo para iniciar este viaje por el Evangelio del Señor?
Muy bien, quiero que vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 23, verso 4 al 6, para poner una base bíblica a los personajes que vamos a comenzar a ver. Y dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante en presencia de mis enemigos. Has ungido mi copa con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahora, este es un pasaje hermoso y tiene varias características que no, por ejemplo, ¿qué es la misericordia? ¿Qué es el bien? ¿Por qué dice morar largos días? Etcétera. Pero lo que me quiero fijar con respecto a este tema, los elegidos de la mesa, es que el Señor nos está diciendo que nos va a sentar en una mesa, que nos va a sentar en su mesa. ¿Y sabe qué? Esa mesa hoy día es cuando participamos del pan y del vino. Cuando la Biblia es: haced esto en memoria de mí. Y si podríamos decirlo así, estamos esperando aquella mesa que serán las bodas del Cordero. Pero hoy día lo que estamos viviendo es que Él prepara mesa en presencia de mis enemigos. Lo que vamos a hacer hoy día es sentarnos a la mesa, y puede que alguno de nosotros esté en presencia de enemigos, esté en presencia de bolsos, de esa experiencia que le contaban, que no está calificando para ser aprobado ante el cielo. Esto se lo están diciendo a David: en presencia de mis enemigos. Pero ¿sabes lo que va a hacer Él? En presencia de tus enemigos va a comenzar a rebosar tu copa de aceite, va a comenzar a rebosar tu copa de misericordia, de bien, de gracia, de favor, en el nombre de Jesús. Entonces nos han invitado a una mesa. Ahora, quiero poder adentrarme un poquito en lo que le estaba diciendo. Las personas que Jesús escoge, y quise darme la tarea de buscar el grupito de personas que Jesús escogió, y pude identificar y que tú puedas identificar dónde estás, qué tipo de persona, qué grupo de persona eres. Porque quiero que sepas que tienes el derecho de sentarte a la mesa del Señor. Tienes el derecho de sentarte a su mesa. Muy bien, y quiero ir con el primer grupo. Primer grupo de personas que Jesús escogió para sentarse a su mesa. Felipe, pero ¿por qué sentarse a su mesa? Porque la Biblia, en los libros de los evangelios, hablan ciertas partes de las distintas miradas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de acontecimientos que Jesús se sienta en la mesa. Se sienta con discípulos, se sientan con fariseos, se sientan con leprosos, se sienta con mujer, etcétera. Varias cosas suceden en la mesa. Entonces, con quienes se sientan es un grupo de personas, tienen características. Y el primer grupo que yo quiero hablarte, de esas personas que se sentaron a su mesa. ¿Y por qué a su mesa? Porque hoy nos sentamos a su mesa. Son pecadores. Y lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 11, y dice: y sucedió que estando él sentado, ¿dónde? A la mesa. ¿Dónde hoy día nos vamos a sentar? A su mesa. Vamos a participar del pan y del vino. Él sentado a la mesa, hablando acerca de Jesús, en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron nuevamente. ¿Dónde? A la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos le dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Nota aquí que tenemos al primer grupo de pecadores, y quiero que nos podamos dar cuenta que el que escribe está escribiendo de sí mismo, Mateo, y se está autodescribiendo a sí mismo, porque quien está hablando acerca aquí de impuestos y pecadores, recaudadores de impuestos, se refería a Mateo.
Es decir, está haciendo una autobiografía de sí mismo. Mateo era un recaudador de impuestos, era una persona bien, los recaudadores de impuestos eran bien odiados en aquel tiempo, porque le quitaban el dinero a la gente y hacían de las suyas. ¿Saben qué? En otras versiones como esta le llaman a esas personas pecadores. Y como le decía, este hombre era Mateo. Es el mismo Mateo que está hablando aquí, y estando Jesús, le dice simplemente esta palabra: sígueme. Mateo se convierte y le sigue. Ahora, note que el Señor se sentó con pecadores a la mesa. Y los fariseos, los hombres, le preguntan: maestro, ¿te has sentado con pecadores? ¿Cómo puede lidiar la santidad con el pecado? Pero lo que Jesús nos está diciendo es que el tiempo de la ley ya se había terminado y comenzaba el tiempo de la gracia. Entonces todos aquellos que estaban en pecado, ¿saben qué? Tenían derecho a sentarse a la mesa. Todos aquellos que estaban con una enfermedad del alma, un poco el versículo siguiente dice, tenían una enfermedad. Una enfermedad, no era una enfermedad física, sino era una enfermedad de su alma. ¿Saben qué? Tenían pecado, y Jesús le dice: ¿saben qué? Ese tipo de personas que están en pecado tienen derecho a sentarse en la mesa. ¿Saben las palabras que el Señor te está diciendo a ti hoy día, personalmente a ti? Que si estás en pecado, si ha habido falta en tu corazón, si ha habido falta en tu casa, si ha habido falta de santidad, si ha habido, quizás te has corrompido con el mundo, te has corrompido con vicios, te has corrompido con pensamientos, con imágenes, con amistades que no debes de tener, y ha habido pecado, Jesús te está diciendo: hay un lugar en la mesa, hay un lugar en la mesa de la gracia. Una de las cosas que Jesús hace es cuando quieren apedrear a la mujer que había sido sorprendida en el adulterio, ¿verdad? Y ese versículo conocidísimo que Jesús se inclina y escribe en la tierra, se inclina ante la mujer. Como en otras palabras diciendo: me inclino, la gracia se inclina mientras el legalismo se mantiene erguido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que si hoy día ha habido pecado en tu corazón, si ha habido falta, hay un lugar en la mesa para ti. Si nosotros hubiésemos querido sentar a Jesús con alguien, ¿saben a quién nosotros, nuestro pensamiento tan limitado, ¿saben a quién hubiésemos sentado nosotros? A los mejores. A los mejores. No, Jesús, el que sana. Jesús, el que murió en la cruz. No, los mejores. Pero no hubiésemos sentado a alguien que yo sé que le ha fallado a Dios. Ese es mi pensamiento. Pero ¿sabe lo que hace Jesús? No. Tráigame a los pecadores. Tráigame a los que han pecado a la mesa. Bueno, entonces como soy pecador sigo mi vida. No. ¿Sabe lo que pasa? Es que en la mesa hay muchos procesos que pasan. Hay muerte, hay resurrección, hay disciplina. Por lo tanto, el que se sienta a la mesa con Jesús ya no es igual. Pero si Felipe he seguido fallando el mismo, ¿saben qué? Pero tienes esa convicción de decir: necesito cambiar, necesito ser otro. Cosas suceden en la mesa del Señor. Entonces Jesús sienta a pecadores. ¿Saben que el apóstol Pablo, imagínense, a uno de los hombres tan increíbles, que fue al tercer cielo, que fue al paraíso, que le vieron la revelación de los misterios, habla de sí mismo y dice: de los pecadores yo soy el primero. No dice yo era. No sé si yo, tal vez, pero en todas las versiones dice yo soy. No dijo yo era un pecador. Cuando era Saulo yo era pecador. No, yo soy el primero. Imagínense ese hombre que a veces ni sentimos que ni le llegamos ni a la tierra de sus sandalias. Imagínense lo que dice: yo soy el primero de todos. ¿Sabes lo que hace la diferencia de los de adentro, los que tienen a Jesús en su corazón, a los pecadores que no tienen a Jesús? Es que conocen la mesa de la gracia.
¿Sabes la diferencia de tú que aceptaste a Jesús en tu corazón y que pecas? Porque imagínense, si el apóstol Pablo está diciendo que es pecador, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Sabes la diferencia de ti o de otras personas que tú conoces que son pecadores y que para ellos no es pecado? ¿Sabes la diferencia entre ellos y nosotros como pecadores? Es que un día la gracia del Señor nos rescató. Es que un día Jesús entró en nuestro corazón. Es que un día escuchamos la voz de Dios y nos cambió. Es que un día conocimos la redención. Es que un día se nos abrieron nuestros ojos y entendimos que la salvación provenía de Cristo. Es que un día entendimos que pagaron nuestra culpa. Es que un día entendimos que pagaron nuestra redención en la cruz del Calvario y que nos sentaron a su mesa. Felipe, estoy en pecado. ¿Será que me puedo sentar a la mesa? Siéntate. Y cuando tengas la copa, el pan, di: Señor, he pecado. Perdóname, lávame, límpiame. Ya no quiero hacer más esto. Pero Felipe, mira, dice en este lugar que tengo que estar limpio para tomar la Santa Cena. No. Claro, tienes que reconocer, tienes que cambiar tu forma de vivir, corregir las cosas que no están bien para ser aprobado en el cielo. Pero Dios no hace excepción de personas. Y te está diciendo: si estás en pecado, hay un lugar en la mesa del Señor. Entonces, el primer grupo que el Señor escoge a su mesa son pecadores. Para cambiarlos a un estado de santidad, para cambiarlos a un estado de redención, para cambiarlos a un estado de pureza. Así que si ese es tu estado, hay un lugar en la mesa del Señor. ¿Cuántos están creyendo eso conmigo? Denle un fuerte aplauso al Señor. Segundo grupo, oiga, mire, gente sin entendimiento. Primer grupo, pecadores. Segundo grupo, sin entendimiento. Juan 3:28 dice: pero ninguno de los que estaba sentado, ¿dónde? A la mesa, entendió por qué le dijo esto. ¿Sabe qué? Jesús escoge a personas que ninguno de los que estaba ahí entendía de lo que estaba pasando. No tenían conocimiento. En palabras chilenas, no cachaban nada. No estaban cachando ni una. No sabían lo que estaba pasando. ¿Saben qué? No tenían entendimiento porque no conocían la palabra de Dios. No se les había revelado a Jesús. Pero ¿qué hace Jesús? Escoge a aquellos que no solamente están en pecado, sino que aquellos que no tienen entendimiento. Muchas veces yo escucho a personas: no, Felipe, no entiendo. Felipe, ¿sabes qué? Muchas veces me cuesta entender la palabra del Señor. Veo la Biblia, me leo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me cuesta leerla. No saco revelación de parte de ella. ¿Saben qué? La mesa de la gracia te va a hacer entender. Porque Jesús sentó a ese grupo sin entendimiento. ¿Y sabe lo que pasa después? Fueron apóstoles. Comenzaron a predicar, a evangelizar. Dios los comenzó a usar. A esos que no tenían entendimiento, la mesa de la gracia les da revelación, les da discernimiento, les da conocimiento, les da sabiduría. Se les abren sus ojos espirituales y comienzan a entender la palabra de Dios. Felipe, ¿cómo puedo obtener eso? La mesa de la gracia. Sentados a la mesa. Mire, yo le vuelvo a decir: si yo hubiese escogido la mesa del Señor, yo traigo a los mejores. Al mejor deportista, Cristiano Ronaldo. Si hubiésemos estado en Chile, nuestro mejor goleador, Ben Brereton, Alexis Sánchez. A los mejores. Pero ¿sabe lo que hace Jesús? Dice: no, yo no escojo a los mejores. Yo escojo a los pecadores. Yo escojo a los sin entendimiento. Entonces el segundo grupo de personas que Jesús escogió es a las personas sin entendimiento. ¿Sabes lo que va a comenzar a hacer el Señor contigo? Es a traerte una revelación de su palabra tan grande. Es que vas a comenzar a entender las escrituras. Y cuando la entiendas es como que te metieran un chip aquí o un pendrive en tu cabeza y entendieras todo. ¡Wow!
¿Saben qué? A veces un versículo, yo creo que a muchos le ha pasado, cuando lo leen y lo entienden, dicen, wow, se me abrió la mente. Y de ahí comienzo a rescatar otras cosas, a buscar. ¿Sabe lo que Dios va a comenzar? A levantar predicadores con una unción de maestría tan grande. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben eso? En el nombre de Jesús. Dones a la iglesia. Entonces, ¿a quién escoge Jesús? Pecadores y sin entendimiento. Yo quiero que usted se vaya identificando. A ver, tal vez no tengo tanto entendimiento, otra vez estoy en pecado, pero que pueda traer luz a su vida y decir, ok, puedo estar en la mesa del Señor. Tercer grupo, ¿saben qué? También a incrédulos. No, pero ¿cómo puede ser Jesús tanto? Qué mal equipo. Mire, los hermanos, cuando hacíamos grupos para jugar a la pelota y se escogían a 2 capitanes. Los capitanes, ¿a quiénes llamaban primero? A los mejores, al mejor portero, al mejor delantero, y al que sabíamos que no era tan bueno, ¿verdad? Lo dejábamos para el último. Pobrecito el último, ¿verdad? Yo fui último, por eso preferí ser arquero. Y ahí, como siempre falta arquero, dije, esta es la mía. Y fui arquero. Bueno. Tercer grupo, ¿saben qué? Incrédulos. Marcos capítulo 16, verso 14. Después se apareció a los 11 mismo, cuando estaban, ¿qué? ¿Dónde? A la mesa. Y los reprendió por su incredulidad, oiga, y dureza de corazón. Incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces lo que vemos aquí es que Jesús los reprende. Pero este tercer grupo de los que Jesús escoge, ¿saben qué? Son personas incrédulas. Son personas que no tienen fe. Son personas que le dicen, Dios te va a dar un ministerio. No, pero ¿cómo Dios me lo va a dar a mí? Si apenas sé hablar. Dios te va a dar un esposo, Dios te va a dar una esposa. No, pero ¿cómo a mí si soy tan alejado de la gracia de Dios? Por no decir otra cosa. ¿Cómo el Señor me va a usar a mí? ¿Cómo el Señor me va a bendecir a mí? ¿Saben qué? Incredulidad. Falta de fe. Y los que tienen falta de fe, ¿saben lo que pasa? Es que no agradan al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué hace el Señor? Ok, a los que son incrédulos, a los que le falta fe, por favor, hay una mesa esperando para usted. ¿No encuentra algo raro en el sistema de Jesús? ¿No encuentra algo extraño? Y decir, no, pero ¿cómo Jesús? Ya corta, ya si ya habíamos pecadores sin entendimiento y ahora incrédulos, faltos de fe. Pero ¿sabe lo que hace el Señor? Los reprende. Por eso lo que yo le digo es que, bueno, la mesa de la gracia, supergracia, entonces tomamos y lo sigo haciendo. No, Jesús lo que hace aquí es reprenderlo. Entonces en la Santa Cena, ¿saben qué? Somos corregidos. Somos corregidos, déjate corregir. No, a veces cuando hablo con jóvenes, porque se enojan. Se enojan que los corrijan. ¿Saben qué? Déjate corregir. Déjate ser reprendido. Si alguien te dice, no, ese no es el camino, no, esa música no debes escuchar, no, esas amistades no te convienen, no, esa vestimenta no es apropiada, déjate corregir. Déjate corregir. El Señor lo reprendió. Pero el Señor lo reprendió. ¿Saben qué? Hay muchas, bueno, ese no es el tema. Pero déjate corregir por tu líder, por tu pastor. Un consejo. ¿A quién llama Jesús? A los incrédulos. ¿Ha habido incredulidad en tu corazón? ¿Te ha faltado fe? ¿Has pasado por una enfermedad? ¿Estás pasando por una enfermedad? Y no ves respuesta. Dices, no, el Señor ya se olvidó de mí. Sientes que el cielo se apagó. Sientes que llamas al cielo y te dicen una operadora, no, llame otro día. Falta de fe.
En el nombre de Jesús, el Señor traiga y renueve tu fe. Venga un bautismo nuevo de su fe, de creer en cosas que nadie vio, de oír cosas, de creer cosas que nadie ha oído, de ver cosas que nadie ha visto. Son las que Dios tiene preparadas para ti. Entonces, ¿a quién Jesús llama? A los incrédulos. Pero ¿sabe lo que hace en la mesa? Los reprende. Los reprende por su dureza, por su incredulidad. ¿Saben qué? 3 versículos más abajo, el verso 17 dice: a Dios le agrada que creamos. A Dios le agrada que creamos. ¿Saben qué? Porque este evangelio no es por vista, es por fe. No es por lo que tus ojos puedan ver, es por lo que tú crees en tu corazón, de acuerdo a lo que el Señor se te reveló un día. Le aceptaste al Señor y de ahí comienza un camino de fe. ¿Saben qué? A Dios le agrada. En otras palabras, le gusta que tú tengas fe. En la mesa se te aumenta la fe. ¿Y saben qué? En otras palabras, el Señor es como que nos diga: atrévete a creer en grande. Siempre he pensado que si el Padre ya nos dio a Jesús, que era lo más difícil que podíamos haber obtenido, ¿no cree usted que el Padre está interesado en bendecirlo? Si el Padre ya nos ofrendió, Dios envió a su Hijo unigénito para nosotros, que era lo más grande. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que es lo más extraordinario que podamos tener. ¿No está de acuerdo que Dios no está interesado en bendecirle? Si ya nos dieron lo más grande. Si ya nos dieron a nuestro precioso Jesús. Atrévase a creer, no tenga miedo. Atreva a creer que en medio de la alabanza de su pueblo Dios te puede usar en dones de profecía. Dios te puede usar con dones de milagros. Que tus manos sanen. No es tu mano, ¿verdad? Es el poder de Dios en ti, el dunamis de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. Pero increíblemente Dios sienta en la mesa a los incrédulos para que su fe sea aumentada. ¿Van siguiendo conmigo o no? ¿A quiénes llama Jesús? Pecadores, incrédulos y el 2, sin entendimiento. Muy bien, vamos al cuarto grupo. ¿Saben qué? Marginados. Marginados. ¿Cuántos se han sentido alguna vez marginados? Fuera. No me levante su mano. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido fuera por alguna circunstancia, marginado, que no pertenezco? ¿Saben qué? Jesús llama a un grupo de personas que se sentían marginadas. Llama a un grupo de personas que no se sentían aptas, que se sentían fuera del sistema. Y lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 3, y dice: y estando él, ¿quién? Jesús, en Betania, sentado, ¿dónde? Nuevamente a la mesa. ¿De quién? De Simón el leproso. Vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso. ¿Sabe qué era? De nardo puro. Y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. En otras palabras, Jesús decide sentarse a la mesa. ¿Sabe con quién? Con un leproso. Decide sentarse a la mesa. ¿Sabe con quién? Con un marginado. ¿Sabe lo que pasaban con los leprosos en aquel tiempo? Era que pertenecían al pueblo, pertenecían a la ciudad, pero siempre debían estar fuera. Siempre debían estar en las periferias. Y cuando entraban a una ciudad debían gritar: leproso soy, leproso soy, leproso soy, para que la gente no se le acercara. Ellos habitaban en los suburbios, en las ciudades, en los rincones, en las afueras. No podían entrar, y si llegaran a entrar tenían que publicarlo, gritarlo, su enfermedad. ¿Saben qué? Eran marginados. ¿Saben qué? Por estar la gente en aquel tiempo afuera, hacía sus necesidades. Era el lugar donde ellos iban y hacían sus necesidades. Usted me podrá entender. Y ellos habitaban ahí. Ellos tenían que estar ahí, en lugar de la inmundicia, en lugar donde estaba el hedor, lo hediondo, donde nadie quería estar.
marginados, lejos de la ciudad. Entonces, con todo este preámbulo, el Señor se sienta con los marginados. El Señor se sienta con los que estaban, ¿saben qué? En el lugar de la inmundicia. Con los que nadie quería estar con ellos. Entonces el Señor sabe lo que hace. Ok, mándenmelos a traer a los leprosos. Que se sienten en la mesa. ¿Saben? Para que puedan entenderme un poco y llevarlo a nuestra realidad. Es como que si hoy día, si viviéramos esa escena, el Señor llama a todos los que están contagiados de COVID. ¿Qué hace una persona en COVID? Lo aíslan. Yo viví el COVID, me contagié con la Delta el año pasado y tuve que estar casi 14 días aislado de mi familia. Tal vez si tú te has dado alguna de COVID y si no, Dios te guarda en el nombre de Jesús. Pero te aíslan, no puedes estar con nadie. ¿Saben qué? Por miedo a contagiar a otros. Hágase cuenta que Jesús llama a todos. No, vengan, siéntense todos. ¿Me logro entender lo que Jesús hace? En ese tiempo eran los leprosos. ¿Saben qué? Marginados. ¿Alguna vez te has sentido marginado? ¿Alguna vez te has sentido que eres un leproso? Que nadie da nada por ti, que no te sientes el último de toda la humanidad. ¿Saben qué? Hay un lugar para ti en la mesa. No, Felipe, ¿cómo vas a hacer eso, hombre? ¿Cómo va a haber un lugar para mí si ni te imaginas cómo estoy? Hay un lugar para ti. Hay un lugar en la mesa, hay un lugar reservado para ti. No, Felipe, no puede haber. Claro que sí, porque Él pagó en la cruz del Calvario y dijo, no, todos aquellos que estén cansados, que en pecado, marginados, hay un lugar. Recuerda mi muerte, recuerda la resurrección de Cristo. ¿Cómo hacemos eso? En la Santa Cena. Entonces, este grupo, ¿saben qué es? De marginados. Pero ¿sabe qué? Aquí había una mujer, lo leemos, ¿verdad? El frasco de alabastro. Y es una especie de empaque, pero de piedra. Un recipiente, un tubito, pero de piedra, que costaba 300 denarios. Es decir, para ese tiempo 300 denarios era el salario de 300 días. 300 días, aproximadamente, ¿qué? 10 meses. Y ella vierte todo el esfuerzo de 10 meses a los pies de Jesús y lo quiebra y derrama su perfume. ¿Sabe? A mí esto me habla de dos cosas. Que cuando nosotros ofrecemos adoración, cuando nosotros ofrecemos y quebramos ese perfume que es adoración, viene sanidad a nuestro corazón, viene sanidad a tu casa. Pero ¿sabes lo que me habla? Otra cosa aquí es que siempre hay gente que alega por todo. Pero ¿por qué es tan grande esto? Si lo hubiesen dado a los pobres. Pero ¿por qué una pantalla? Vendan esa pantalla y désela a los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas sillas? Mejor se lo hubiesen ahorrado y enviado a otros. Yo no le voy a decir todo lo que hace la iglesia o las iglesias del Señor. Conozco muchas obras, pero ¿saben algo que yo quiero notar acá? Es que esta mujer entendió que si quiero dar algo para Jesús, tiene que ser lo mejor. Si yo quiero ofrecer algo a Jesús, tiene que ser lo mejor. Esta mujer entendió que si Jesús estaba en esa casa, debo dar lo mejor. Si vas a servir, que sea de la mejor manera. Si vas a aplaudir, si vas a cantar, si vas a adorar, que sea de la mejor manera. Pero ¿quién a Jesús llama? A los marginados. Resumamos, ¿a quién llama Jesús? A los pecadores, a los sin entendimiento, a los incrédulos, a los marginados. Otro grupo que el Señor llama a su mesa, ¿saben quién? Los murmuradores. No, Felipe, ya, ahí te estáis pasando. No puede ser que llame a los murmuradores. Si la Biblia dice que los murmuradores son los mutiladores del cuerpo de Cristo, pero los llama.
Y si ha habido murmuración, y si has caído en murmuración y has hablado de otro, has hablado de algún líder, has hablado de tu pastor, ¿saben qué? Hay un lugar en la mesa para que seas perdonado, para que seas limpio, para que seas libre. Si ha habido murmuración en tu trabajo, si has hablado mal de tu jefe, de tus compañeros, mire, ni siquiera has hablado, has prestado oído. Porque muchas veces nosotros, no, yo no murmuro, pero ¿saben qué? Ando prestando oído. ¿Te enteraste de la última? Sí. ¿Cuál? La Z. No, de verdad, un chiste muy fome. ¿Te enteraste de la última? Sí, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Y por qué? No. ¿Saben qué? Oidores, participantes de la murmuración. ¿Dónde lo encuentro, Felipe? Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Yo me imagino esa escena así como Jesús estando ahí hablando, compartiendo, riéndose. ¿Quién es este que perdona los pecados? ¿De dónde salió? En buen chileno, la voladita. ¿De dónde salió? Pero ¿sabe lo que dice el versículo 50? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Cuando el Señor estaba sanando a la mujer, ¿saben qué? Había gente que estaba murmurando. Cuando Jesús estaba haciendo ese milagro de sanidad, había gente que estaba hablando, que estaba murmurando. ¿Saben qué? Estaba mutilando el cuerpo de Cristo. Hermano, la lengua a veces es terrible. La lengua desenfrenada. ¿Saben qué? La lengua es un pequeño timón que conduce todo el cuerpo. Lo que tú hablas es lo que está hablando tu corazón. Yo predicaba hace unas semanas atrás control de temperatura. Que nuestro estado espiritual es de acuerdo a lo que hablamos. ¿Saben qué? Muchas veces en medio de lo que Dios está haciendo hay gente que está murmurando. No, pero ¿cómo puede ser que esto pase aquí? Mentira, es imposible. No, mire, pero ¿cómo pueden venir de corbata si hace calor? ¡Qué legalistas! Cuando en medio de la presencia del Señor está. ¿Saben qué? El Espíritu Santo de Dios es tan sensible. Es tan sensible que cuando Él se empieza a mover y viene murmuración al pueblo, Él se contrista. Por algo Jesús compara al Espíritu Santo como una paloma. En su fragilidad de que si ve el peligro, escapa. En su fragilidad de que si se ve en peligro de no su presencia apta, escapa. Pero ¿saben qué? Jesús tiene misericordia y sienta a los mutiladores del cuerpo de Cristo para sanarlos, para liberarlos, para decir: eso no está bien. Si estás prestando oído a murmuración, eso no está bien. Si estás replicando el chisme, eso no está bien. Si estás hablando mal de otro, eso no está bien. Y si estás en eso, hay un lugar en la mesa. Hay un lugar en la mesa para que pidas perdón. Señor, lávame, límpiame, Señor, ya no quiero más, Señor. Pero Jesús sienta a esta mujer. No sé si ya alguien del piano me puede acompañar. Cuarto grupo: los traicioneros, los infieles. El libro de Mateo capítulo 26, verso 21. Dice: y mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Usted puede saber de quién estoy hablando, ¿verdad? De Judas. ¿Sabe lo que está pasando en él? Es que en Judas se sembró una semilla de traición. En Judas se siembra una semilla de maldad y comienza a crecer. ¿Saben? A este hombre estaba entregando a Jesús. Él había comido con Él, había compartido con Él, había estado con Él, pero ¿saben qué? Lo estaba entregando. Traición, infidelidad. No, Felipe, pero yo no traiciono a nadie, yo soy fiel.
Soy fiel con mi esposa, soy fiel con mis diezmos, soy fiel con mis hijos, con mi trabajo. ¿Saben qué? La fidelidad es un asunto muy importante y es una virtud de Dios tan grande para Dios. Tan importante que dice la Biblia que si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre mucho. Tan importante para el reino de Dios que dice que si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Entonces yo veo acá a personas que se sembraron una semilla de traición, que están viviendo una infidelidad. Pero Felipe, ¿a qué te refieres con infidelidad? ¿Saben qué? Tal vez vienes a la iglesia, tal vez estás en tu casa, eres fiel con tu familia, pero hay un área de tu corazón que no está siendo fiel a Dios. Conversaciones, imágenes, amigos, vicios. ¿Pero por qué eso va a ser una infidelidad? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere fidelidad contigo en santidad. Dios quiere fidelidad contigo en tu casa. Dios quiere fidelidad contigo en tu economía. ¿Sabe qué? Acá hay una versión, no la puse a hacer, pero dice que Judas llegó a ser. Es decir, que si dice llegó a ser, él no era así. Digamos así, un futbolista llegó a ser profesional. Quiere decir que en su estado original él no era un futbolista. Era un practicante, practicaba un poco, pero no era un futbolista profesional. Quiere decir que Judas llegó a ser un traicionero. ¿Cómo se gesta eso? Con semillas, con palabras. ¿Cómo? Con murmuración. ¿Cómo? Prestando atención a otras cosas. ¿Cómo? No teniendo comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo? No congregándote. Semillas de traición. Semillas de traición. Entonces el sexto grupo, traición. No sé si los hermanos, yo los había llamado. ¿Con cuál grupo te identificas? ¿Ha habido pecado? ¿Ha habido incredulidad? ¿Ha habido cosas que ha fallado a Dios? ¿Ha habido falta de entendimiento? ¿Ha habido traición? ¿Ha habido infidelidad de parte tuya con Dios? ¿No has sido fiel? ¿Ha habido murmuración en tu corazón, en tus palabras, en tu entendimiento? Tú sabes bien. Estas fueron las personas que Jesús escogió. ¿Saben qué? Para sentarlos a su mesa. Para sentarse a la mesa de la gracia. Para sentarse a esa mesa que mientras los fariseos se mantenían erguidos intentando apiedrar a esa mujer, la mujer sorprendida en el adulterio, Jesús se inclinaba ante ella como diciéndole, mientras el legalismo, mientras las personas que quieren vivir la ley sigan erguidas, hay una gracia que siempre se inclina ante ti. Hay una gracia que siempre se va a inclinar ante un pecador. Hay una gracia que siempre se va a inclinar ante un marginado, ante uno que nada ni nadie da nada por él, ante uno que está con falta de entendimiento, que no entiende muchas cosas, ante uno que ha habido tal vez murmuración en su corazón. Jesús se inclina ante ti y te dice: hey, volvamos a empezar. ¿Recuerdas la cruz? Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, fue sobre mí, y por mis llagas eres curado. Señor, ¿y será que alcanzo redención y salvación porque he pecado? Claro, alcanza salvación.
Si dice la Biblia que yo soy fiel y justo para perdonar todos los pecados. Señor, ¿y será que alcanzo? Si no entiendo muchas cosas, Señor, ¿será que alcanzo misericordia? Señor, si he estado falto, si he murmurado, si he estado cansado. Claro. Si dice la Biblia, vengan a mí todos los cansados y fatigados, que yo los haré descansar. Hay un lugar en la mesa para ti. Hay un lugar en la mesa para ti que está esperando tu nombre. Hay un lugar en la mesa para los marginados. Hay un lugar en la mesa para los leprosos. Hay un lugar en la mesa para aquellos que están en la periferia y no entienden nada. Hay un lugar para ti. Los elegidos de su mesa. Y en esa mesa vas a ser transformado. En esa mesa vas a ser cambiado. En esa mesa vas a ser perdonado. Pero todo parte con reconocer y decir: Señor, examíname. Me has sentado frente a mis adversarios. Me has sentado en una mesa frente a mis adversarios. Tal vez hoy día estás sentado, te vas a sentar en tu mesa frente a tus adversarios, frente al pecado, frente a la falta de conocimiento, frente a la murmuración, frente a la traición, frente a las cosas de este mundo, frente a mis adversarios. Pero cuando tomes esa copa y ese pan, Él va a comenzar a ungir tu copa con aceite. Tu copa va a comenzar a rebosar y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Tú y yo somos iglesia. Donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión. Encomendado a Dios y a la palabra de su Permita gracia. que Dios sea su ayuda. Señor, santifica. La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.